Laura Kiel, psicoanalista, coordina la diplomatura Inclusión Escolar con orientación en trastornos emocionales severos. Y es un poco de ese tema el cual tomaremos hoy y por el cual convoqué a Laura para charlar esta mañana de sábado en Sintonía Educar. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Encantada de Bien. estar acá. Siempre una oportunidad, ¿no? De charlar con amigas. Para mí también, un gran placer. Y muchas veces charlamos, podemos decir que somos amigas y que charlamos en otros Sí, lugares. sí. En esta oportunidad sin una copa, pero... Sí, y hemos trabajado juntas también. Lo que quería tomar como para iniciar esta conversación tiene que ver con esa nomenclatura, trastornos emocionales severos. Y yo pensaba con tantos años míos trabajados en el profesorado de educación especial, con la organización tradicional, ¿no?, del profesorado, en orientación en discapacidad auditiva, discapacidad visual e intelectual, y que aún hoy sigue siendo la misma organización tradicional, y sin embargo, quienes trabajamos en la investigación, en la reflexión, inclusive en la práctica de la inclusión escolar hoy de niños y niñas con discapacidad, encontramos como un importante número de niños con diagnósticos que englobados dentro de los trastornos emocionales severos. La verdad que hablar un poco de las nomenclaturas sería interesante para quienes nos están escuchando hoy, porque son nombres que llegan a las escuelas y que a veces no tenemos muy claro a qué refieren. Cuando tomaste la decisión de orientar esa diplomatura en trastornos emocionales severos, ¿cómo fue que surgió y de dónde viene ese nombre? La verdad que es una temática muy importante, muy interesante, muy actual y muy pendiente. O sea que celebro que nos tomemos un ratito para charlar de esto. Vos sabés que cuando estaba armando la diplomatura ya tenía todas las materias, el mapa armado, y en un momento dije, no largo la diplomatura porque no podía resolver el nombre, si dejar orientación en test, orientación en trastornos emocionales severos, porque ese es el nombre que surgió o que se recorta desde el campo de la educación, que no tiene su correlato en salud, o sea, en salud no existe algo denominado como trastorno emocional severo. En realidad habría que pensar los estudiantes bajo, yo suelo decir, los estudiantes llamados o que caen bajo la caracterización de TES, porque no se los puede llamar por ese nombre, porque bueno, no hay tales alumnos o estudiantes TES, y es una caracterización, la verdad, que muy compleja. Primero porque toma la cuestión del trastorno, que tenés el dominio del discurso médico al hablar de trastornos, y por el otro lado recupera algo de lo severo que para el campo de la educación siempre tuvo una connotación muy marcada, ¿no? Casi lo severo ponía en cuestión la educabilidad en sus inicios. Entonces, trastornos emocionales severos, la verdad que es una nomenclatura que habría que revisar. De hecho, vos debés saber, en Provincia de Buenos Aires, la gestión anterior hizo una encuesta a las escuelas preguntándoles por qué nombre reemplazarían trastornos emocionales severos, y finalmente dejó un nombre, algo así como alteraciones del desarrollo y problemas en la constitución subjetiva, que es un disparate porque junta dos marcos teóricos y referenciales que no tienen punto en común. Lo que estoy diciendo es, la conformación de TES, habría que ver cómo se recorta en este nombre, trastornos emocionales severos, pero no tiene una especificidad o no hay algún criterio ni desde el ámbito médico, ni desde el ámbito del psicoanálisis, ni desde el ámbito propio de la educación. Entonces, algunos directores, algunas directoras con las que estuve charlando últimamente, cuando hacen referencia a esas primeras épocas
que se conformaron las primeras escuelas con caracterización de test, lo que dicen es, y al principio todo entraba en test, desde los históricos problemas de conducta, desde los estudiantes con problemáticas sociales, así se fue conformando. Por supuesto que hay estudiantes con diagnósticos de psicosis y autismo que también están dentro de la caracterización, pero algo urgente sería revisar el nombre de la caracterización. No va a salir ahora acá de esta charla, pero vos me preguntabas por la diplomatura, decidí porque no encontraba otro nombre, no sabía cómo resolverlo, porque tampoco me parecía hablar de autismo, tampoco me parecía hablar de psicosis. ¿Cómo nombrar esta población de estudiantes que quedan bajo esta caracterización? La verdad que es un pendiente, por eso me quedé con el nombre que se había tomado en educación, trastornos emocionales severos, a la espera de que en algún momento se encuentre otro modo de nombrar. ¿Sabes lo que pensaba, Laura, mientras contabas, cuando las directoras te decían quiénes entraban dentro de esa categoría, y uno piensa hoy en día la transformación de los nombres de las categorías a la luz de cierta influencia de determinados dispositivos, ¿no? de clasificación, que bueno, que bien sabemos que es el manual de psiquiatría americano, y con toda esa cantidad de nomenclaturas que uno escucha y se usan casi cotidianamente en las escuelas. Lo pensaba en este sentido, no sé qué pensás vos, pero es tan difícil para vos nombrar la categoría, y sin embargo hoy en día aparece como si casi como una especie de banalización en la clasificación, ¿no? Porque es un oposicionista desafiante, es un hiperactivo con trastorno de atención, como que rápidamente se engloban y entran dentro de esa misma caracterización, junto con chicos que tienen quizás cuadros de psicosis. ¿Cómo se hace para manejar todo esto? Porque me parece como que ahora se armó como una especie de ensalada de paradigmas, de marcos teóricos desde los cuales abordarlos, se empieza a interpelarte. Te digo las cosas que voy escuchando yo y después contame vos cómo lo ves, ¿no? Se interpela Sí. el lugar del psicoanálisis para este tipo de nomenclaturas, las evaluaciones en términos de conductas observables, y después esta cuestión que vos decís, y proponen hablar de trastornos de la subjetividad. Es como un brete, ¿no? ¿Cómo se hace para ordenar un poco todo esto? No te pido que lo ordenes, pero supongo que lo deben pensar también, ¿no? En la licenciatura y en los espacios de laburo que tenés. Tiraste muchas cuestiones, te voy a decir algunas de lo que dijiste, porque la verdad que cada una de las cuestiones que tiraste daría para un encuentro. En principio, si hay algo que los docentes tienen que saber es cómo se realizan los diagnósticos hoy y cuál es la relación entre la etiqueta que un pibe, una niña, una joven tiene hoy, recibe hoy, respecto de cuestiones que hacen a lógicas clasificatorias. Vos nombraste el DSM, el manual de diagnóstico, de una edición a la otra, vamos por la edición número 5, de una edición a la otra aumenta fundamentalmente en la franja de infancia y adolescencia, aumenta la cantidad de diagnósticos, de etiquetas, y es una lógica claramente categorial. O sea, vos observás este rasgo, este otro, que puede ser un niño que no mire a los ojos en el medio, en una entrevista con alguien que no conoce, o que tenga algunos gestos corporales, o no sé, hay algunos signos que se van definiendo de modo tal que cualquiera pueda hacer diagnóstico. O sea, una de las primeras cuestiones, vos hablabas de los paradigmas y de las corrientes teóricas, es la disolución de la clínica. El DSM lo que dice es, no te hace falta formación clínica porque yo te digo, vos mira este y este otro ítem, y si tiene tanta cantidad de estos ítems ya puedes hacer diagnóstico. La cuestión es, bajan los requisitos para hacer un diagnóstico, de una edición a la otra bajan los requisitos para que alguien pueda hacer un diagnóstico, y a su vez
lo simplifican de tal modo para que cualquiera pueda hacer un diagnóstico. Esta es la lógica categorial con la que hoy los niños y jóvenes reciben un diagnóstico. Y por otro lado, si vos le sumás a esto la ampliación de derechos y el acceso a las terapias y a los acompañantes externos como un servicio que brindan a través de las obras sociales, lo brinda el Estado, se recorta para la discapacidad. Entonces, lo que se generó fue diagnósticos reconocidos como discapacidad para poder acceder a toda esta batería de terapias. Soy bailarín de los... Ana Carabajal, mi audio quedó un poquito cortado, pero bueno, Silvia, yo me gustaría que anunciaras la segunda parte y si querés podemos comentar un poquito sobre esta primera parte de la entrevista, ¿no? Sí, bueno, un poco era lo que había anticipado cuando la presenté, la entrevista, y creo que Laura tiene una enorme claridad para expresar, porque también uno lo analiza desde cómo esto llega a las escuelas, pero también cómo restringe también la actividad de los propios profesionales, ¿no? Que a veces tienen que ceder hacia estas lógicas impuestas no, inclusive te diría que es casi política pública en los modos en que se tiene que establecer la categoría de discapacidad y cómo hay que a veces forzar ciertos diagnósticos para que pueda entrar dentro de esa categoría y porque es la posibilidad de contar con determinados tipos de servicios. Y esto que dice Laura, de cómo se hacen los diagnósticos de DSM, que por ahí no todos conocemos, ¿no? Claro. Es casi un multiple choice que puede aplicar cualquier persona y a partir de ahí diagnosticar y poner una etiqueta a un chico, una chica, un adolescente, ¿no? Y ella sostiene esto, finalmente cualquiera puede hacer un diagnóstico. Y realmente es muy terrible este comentario que ella realiza para esta entrevista, ¿no? Sí, es increíble. Vos sabés que una anécdota es que cuando empezó a circular fuertemente, pues esto fue a finales de los 80, en los 90, la categoría ADD, ¿no? Síndrome de deficiencia atencional, apareció esa categoría con todo lo que implicó de farmacología. Bueno, el modo de diagnosticar ADD en aquel momento era a través de dos tipos de cuestionarios así, tipo multiple choice, como vos decías, una para los padres y otro cuestionario para los maestros. Yo trabajaba en escuela en aquel momento y recuerdo cuando recibo ese cuestionario, y digo, yo con cierta formación podía tomar cierta distancia y analizarlo, pero lo cierto era que yo era mamá de nenes chiquitos en aquel momento y rápidamente podías decir que tu hijo era DD, porque lo que había que primero la subjetividad absoluta del llenado de ese cuestionario, ¿no? Claro. ¿Qué significa que un chico se mueve mucho? ¿Qué significa que un chico no puede esperar su turno para empezar para hablar, ¿no? Y hablar sobre el otro. O sea, eran todas cuestiones que todos veíamos en la mayoría de los chicos sanos, activos, ¿no? Que participaban. Era bastante angustiante también, ¿no? Porque la verdad que era fácilmente, o sea, por un lado todos nos sentíamos en condiciones de diagnosticar, padres, ¿no? Padres y docentes, y después llegar de una manera muy liviana a una categoría, ¿sí? Hoy en día esto, lo que plantea Laura, yo cuento la anécdota en aquel momento, pero hoy en día el manual, para los que no saben, el manual de psiquiatría es un compendio de clasificaciones diagnósticas, ¿no? En síndromes, y para cada síndrome hay ciertos
síntomas, ¿no? Como cualquier cosa médica también, ¿no? Un síndrome tiene ciertos conjuntos de síntomas que es de los que se vale el médico para hacer los diagnósticos. Bueno, con esa lógica está armado este manual, y entonces es cualquiera tiene acceso a ese manual, y entonces cualquiera puede establecer si esas conductas están o no están en términos de síntomas. Por eso lo que plantea Laura es tan importante y es una alarma, ¿no? Es una alerta. Ahora lo amplía en esta segunda parte, ¿no? De esta charla que mantuviste con Laura Kiel. Vamos a escuchar. Sí. ¿Vos te acordás del 2008, cuando nosotras trabajamos juntas? Fue una explosión del diagnóstico del ADD. ¿Te acordás que todos los chicos, de un momento para el otro, una cantidad impresionante de chicos tenían un diagnóstico de ADD? ¿Qué pasó con ese diagnóstico? Desapareció. ¿Por qué? Porque no fue reconocido como discapacidad. Entonces, a partir de ahí, el diagnóstico de TEA, y hay una superposición de diagnósticos al servicio de acumular más terapias o más servicios. Entonces, lo que quiero decir es, la producción de diagnósticos está cruzada por problemáticas ajenas a las escuelas, pero que se introducen en las escuelas en la medida que la escuela, cuando pide un acompañante externo, cuando pide la contratación de un servicio de apoyo a la integración, como requisito es contar con un certificado único de discapacidad, y hay algunos diagnósticos que responden a discapacidad y otros van quedando en desuso porque no habilitan. Entonces, las docentes tienen una confianza depositada en un diagnóstico, porque hay como cierta historia de confianza en la medicina, pero la verdad es que hoy depende mucho de una junta que le va a otorgar ese certificado de discapacidad a una familia, por supuesto que recae sobre un niño o una niña, porque eso le permite acceder a una cantidad de beneficios que de otra manera no los tendría. Y no hay, digamos, una pregunta ni por la causa. Vos hablabas del paradigma psicoanalítico, donde ahí la pregunta es por la causa. Acá es simplemente la observación de algunos gestos o características que son las mismas que observa el docente, y ya lo observa en la sala o lo observa en el grado. No le hace falta hacer una derivación para que le vuelva un nombre que no significa más que lo que ella ya vio o ese docente ya vio de ese niño o esa niña. Clarísimo, y me quedé impactada por la cuestión del por qué entró en desuso el ADD. La verdad que es interesante y significativo. Ahora, yo pensaba, como quizás última pregunta y como para brindar a los docentes y las docentes que están escuchando el programa, en función de esto último que vos decís, ¿no? Que esta tensión que hay entre este modelo que lleva a mirar y sacar conclusiones solamente de la observación, ¿qué le podemos decir, que supongo que es parte de la formación que deben recibir los docentes que hacen la diplomatura, respecto de cómo empezar a introducir otra mirada que interpele de otra manera las posibilidades de los estudiantes que están englobados en esta categoría? Digo, lo llamativo es que los trastornos emocionales severos se manejan como categoría para clasificar una institución dentro del sistema educativo, pero no sé si está tan presente en la singularidad de los estudiantes que en las aulas con proyectos de inclusión. Precisamente, disculpa que te interrumpa, porque si hay una característica de los sujetos que caen en esta caracterización, es cierta resistencia a la normalización, cierta resistencia a entrar en un para todos. Por lo tanto, lo propio de esta caracterización es la heterogeneidad. Yo entiendo que dentro del sistema educativo no se puede pensar en el uno por uno, pero si vos como docente tenés un estudiante en tu sala o en tu grado, que es este alumno en particular que vos tenés frente a vos, tomarte el tiempo para conocerlo,
saber que el saber docente es más que suficiente para armar un vínculo educativo y poder enseñarle, poder constituirte como docente de ese estudiante o ese estudiante que tenés en tu aula, que no necesitas de un saber técnico y específico que viene de la mano de una psicóloga o de alguna terapeuta, porque me parece que el punto es que quedó tan de la mano del saber médico que hace que las docentes y los docentes no se animen, no se acerquen, y a veces es solo tomarte el tiempo. Tengo un ejemplo que hablé con una docente hace muy poquitito que me impresionó mucho, me pareció maravilloso, porque lo que cuenta es un niño que tenía en su grado, detrás de un cuaderno, dibujando, hasta no sé qué mes del año, que no accedía a ingresar o a participar de las actividades colectivas, digamos, de las actividades que ella proponía para todos. Y entonces en un momento dijo, bueno, pero él no se interesa, pero ella como docente no se había interesado hasta ese momento de qué estaba pasando en ese cuaderno y qué era tan importante para su alumno que lo mantenía tan obsesionado. Y de a poquito ella se mostró interesada por lo que pasaba en ese cuaderno, y a partir de ahí se abrió otro mundo. A partir de ahí, con eso que pasaba en ese cuaderno, la docente pudo de a poco ir armando un vínculo y descubrió un alumno que tenía ahí sentado. Y eso es porque se animó, porque en un momento dijo, bueno, no puedo seguir esperando que me manden la acompañante externa o la maestra integradora de educación especial. Y es eso, es el saber del docente, es la función del docente, es ahí donde se cocina el vínculo con un alumno. Es esa posibilidad en la formación de los docentes de generar condiciones para habilitarlos a eso, ¿no? Que acercarse a ese cuaderno sea una intervención pedagógica, sea considerada como una intervención pedagógica y no sea vivido como algo que, si no está enmarcado dentro de una indicación del terapeuta, puedas tener un efecto contrario al esperado, que hay algo que está faltando en la formación docente que los habilite a encontrarse con cada uno de sus estudiantes y que esas estrategias de acercamiento son pedagógicas. Hace muchos años vos me dijiste, todo lo que pasa en un aula es pedagógico. Y para mí es casi un norte en mi profesión. Ay, qué coherente que soy, mirá lo que... Tal cual, ¿viste? Porque es exactamente así. Entonces, a mí me parece que también los psicoanalistas que trabajamos en educación y que hemos compartido orientaciones dentro de las escuelas, que nos acercamos a las escuelas, tenemos que poder revisar un poco nuestros supuestos, porque un supuesto que quedó tan instalado es, primero hay que armar el vínculo y después, cuando ese vínculo esté armado, cuando ya no sé qué, o primero lo social y después los aprendizajes, tenemos que poder revisar esto, porque ¿con qué herramienta construís un vínculo si no es con los aprendizajes mismos? Sí, es ese pensamiento escindido, ¿no? De lo emocional y lo cognitivo, lo social, lo individual, que muchas veces cuesta romper, y que el diagnóstico, estos modelos diagnósticos de los que vos venías hablando ahora, esta clasificación, esta categorización, lo que hace es fortalecer esa mirada como dualista de los pibes, ¿no? Para el maestro. Entonces quedan atrapados en eso, y me parece que esa intervención que hizo esa docente que contaste, lo que hace es romper con eso. No sé si era consciente de que estaba buscando establecer, abrir el aprendizaje a través de acercarse a su cuaderno. Quizás fue lo que pudo hacer y le salió y fue muy bueno. Lo que claramente había, consciente o no, en esa docente era esta posibilidad de entender que en el aula son unidades las que tenemos, unidades que tampoco están aisladas, sino siempre con otros. Ese niño en otro aula quizás seguiría escribiendo o haciendo cosas en su cuaderno sin que nadie lo vea. Además,
a mí me parece que si de la charla de hoy yo pudiera tener la claridad para transmitirle a los docentes que un diagnóstico es una herramienta categorial para el sistema de salud. Distribuye determinadas sesiones, si tiene un trastorno del lenguaje, entonces va a ir a fonos, si es tal otro diagnóstico, le va a corresponder tantas sesiones de psicología, pero no aporta ni sentido a lo que le pasa a ese estudiante que tenés en tu aula, ni te va a brindar herramientas, porque son herramientas de otro campo. Solo ponen un nombre técnico, lo que un docente ya conoce de su estudiante. Te agradezco muchísimo por favor. esta conversación y bueno, y contar a la gente, ¿no?, que están en relación a esta formación, la que están ofreciendo en la diplomatura. En la Universidad de 3 de Febrero. En la Universidad de 3 de Febrero, con orientación en trastornos emocionales severos por ahora, así llamada. Es un espacio para poner en tensión y debatir y construir en relación a esto en particular. Sí, a mí me parece que la diplomatura lo que hace es fortalecer la posición del docente y ubicar una orientación que toma distancia de la orientación propia del discurso médico, fundamentalmente. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, transmite